Buenas noches. Acompáñanos a una lectura más de la bendita palabra del Señor a través del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 13. La escritura dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Eh, pues estamos de nueva cuenta, ¿no? Una vez más, meditando en la palabra por un determinado tiempo de 10 a 15 minutos. Y pues la verdad, el día de hoy, pues estoy muy gozoso, ¿no? Por la palabra. Doy gracias a Dios por, por darnos su gracia un día más. Doy gracias a Dios porque nunca faltaron sus misericordias, grandes son sus misericordias día por día, ¿no? Hoy en día la vida es muy corta y el mundo el ser humano sigue la corriente de la potestad del príncipe del aire, ¿no? Ese potestad del príncipe del aire es Satanás. Toda la humanidad está ahora sí que inclinada, ¿no? A qué hacer el día, o sea, se mantiene más en sus propias cosas, en sus propios, del qué va a comer, del qué va a vestir, o sea, nada más está trazando, ¿no? Una vida de tener más y más y más, ¿no? Más sin embargo, pues el día que dejemos este cuerpo, ¿no? Lamentablemente, si tú ahora sí que no crees en el Evangelio y dejas este cuerpo, pues definitivamente el lugar en el que vas a ir, pues va a ser ahora sí que la condenación eterna. Esa es la condición de que el ser humano está yéndose, ¿no? Está yéndose por la puerta del camino espacioso, ¿no? Dice la escritura que ese camino lleva ahora sí que más que nada a la perdición, ¿no? Es el camino de muerte. Y pues la verdad, el ser humano desde que se separó de Dios, pues lo único que empezó a buscar es buscar a sí mismo, ¿no? El ser humano se quiere solamente a sí mismo, ¿no? Dice la escritura, uno de los 10 mandamientos se clasifican en dos, ¿no? Y en uno de los dos dice que amarás a Dios como a ti mismo y como a tu prójimo, ¿no? Entonces vemos claramente que el ser humano siempre ha tenido su propio Dios. ¿Quién es su propio Dios del ser humano? El sí mismo. Entonces, uno no puede amar a, a Dios como a sí mismo, ¿no? Porque Dios no comparte ahora sí que su gloria. Mas, sin embargo, para que tú puedas poder amar a Dios y no a ti mismo, uno tiene que, ahora sí que quedarse de último, ¿no? Porque son solamente dos, el primero y el último. Entonces, el ser humano siempre está inclinado a quererse a sí mismo, ¿no? Ser su propio Dios. Ese fue el corazón que le dejó Satanás al ser humano, ¿no? Y serás como Dios, ¿no? Conocedor del bien y del mal. Entonces, esa era la intención y Satanás lo logró. Hoy en el versículo que leímos, San Mateo capítulo 9, versículo 13, dice: Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta misma palabra que Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, la encontramos también en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Veamos cómo lo dice el profeta Oseas a través del Espíritu Santo, ¿no? Dice la Escritura que Oseas, capítulo 6, versículo 6, voy a leer: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén, gloria a Dios. La función de lo que era
el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, dice en el libro de Hebreos que era sombra de los tiempos venideros, de lo que iba a pasar. O sea, cuando en el libro de Levítico capítulo 4 vemos detalladamente todos holocaustos, sacrificios, ofrendas que sea el pueblo para que el pueblo pudiera ahora sí que santificarse a través de la ofrenda de un macho cabrío, de una oveja, de un becerro, de un cordero. Esa era sombra, ¿no? Pero lo que le quería mostrar Dios en el corazón de Dios al pueblo de Israel a través de esos holocaustos es lo que iba a suceder en los tiempos venideros cuando llegara nuestro Señor Jesucristo. De antemano, desde el libro de Génesis tenemos el primer sacrificio, porque dice la palabra en Génesis capítulo 3 que Jehová vistió a Adán y a Eva de túnicas de pieles. ¿Qué tuvo que pasar para que pudieran salir esas túnicas de pieles? Tuvo que haber el sacrificio de algún animalito. Era sombra de lo que iba a haber posteriormente. O sea, todo el Antiguo Testamento es sombra. La Biblia está centrificada solamente en Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia solo apunta hacia nuestro Salvador, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el que pudo vencer al pecado y a la muerte a través de ese sacrificio que tuvo Jesús en la cruz. Amén. Entonces, dice la Escritura, misericordia quiero y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice la parte final, ¿no? Más que holocaustos. Y Jesús lo dice en el Evangelio. Aprender lo que significa misericordia quiere y no sacrificio. Dios no quiere todas tus desveladas. Dios no quiere esas luchas espirituales, esas vigilias. Porque muchos creen que todo eso, creen que van a poder agradar a Dios. Lo está diciendo la palabra claramente. Misericordia quiero. Amén. Entonces, por desconocimiento y no poder leer y meditar en la palabra, hacemos todo lo contrario. Pero a través de esta cuenta, quiero darte a conocer que tú puedes, si sigues escuchando la palabra día tras día, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú eres receptor, escuchar, esa fe va a llegar. El objetivo de hacer estos videos, estas transmisiones, es de que tú puedas también ser salvo, puedas creer en el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? Que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo estaba escriturado. Vemos claramente en este mismo capítulo, versículo 2 del capítulo 6 de Oseas. Este es un versículo que a mí me gusta y te los voy a compartir. Dice, habla de Jesús. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Quién resucitó al tercer día? ¿Quién estaba profetizado que iba a resucitar al tercer día? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué resucitó Jesús? Para justificarnos. Amén. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Que Jesús murió por nuestros pecados. Jesús quiere que tú, antes de que dejes este cuerpo, seas salvo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:5 dice que el que nos amó nos lavó con su sangre de nuestros pecados. El tiempo es corto.
amigo, amiga, familiares. Hoy en día vemos muchas cosas que están pasando alrededor de nuestra localidad. Vemos claramente lo que pasó en Valencia, España, esas inundaciones. No son cosas para que yo estaba, o sea, me llegaron algunas evidencias de gente que agarra nada más temas para estar, ay, ¿vieron? Porque hacen esto, hacen el otro, y así piensan que ya son castigos, ya son juicios. No, eso no es nada. Eso no es nada de lo que va a pasar cuando venga nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, Él vendrá sin relación con el pecado. Porque en el primero dice, lo acabamos de leer, San Mateo 9, versículo 13, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. La condición en la que tú puedes arrepentirte es que tú veas tu condición como ser humano. Tu condición como ser humano es estar destituido de la gloria de Dios. Amén. Pero nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por toda la humanidad para que nadie se pierda. El creer en el Evangelio, el perdón de pecados, eso es lo que quiere Dios en tu vida. Que tú creas en lo que vino a ser su amado Hijo. Dice Mateo 3:17, en quien tengo complacencia. Solamente en Jesús el Padre tiene complacencia, en nosotros no. Nosotros somos testimonio de ese gran amor. ¿Por qué? Oscar, ¿quién era Oscar? Oscar no era nada y no sigue diciendo nada. Pero Oscar, Dios tuvo misericordia. Ese corazón de Oscar quebrantado, pidiendo auxilio, ayuda, la vine a encontrar en la palabra de Dios. Aquí está plasmado el corazón de Dios. Por eso el versículo que consideramos esta noche, aprender que quiero misericordia y no sacrificio. Dios no ve tus sacrificios. Dios no va a ver tus desveladas. Dios no va a ver tus vigilias. Nada de eso va a ver. Solo lo que va a ver es si hay evangelio en tu corazón. Si tú creíste esa certeza de que Jesús murió por tus pecados. Porque eso es lo que hizo Jesús. 1 Corintios 15:13. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un becerro, un cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista? En San Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa frase yo la tenía muy grabada porque en la denominación corriente en la que yo fui inculcado de niño, se escuchaba un cántico decir, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero todo el mundo lo canta y lo cantaba y después a media semana se consideraban todavía pecadores. Entonces es algo que no cuadra, ¿no? Si Juan el Bautista testificó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quiere decir que ese Cordero era sombra de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús no fracasó. Jesús resucitó y nos justificó. Amén. Entonces, en esta noche es lo que
Dios te quiere compartir, te quiere dar a conocer que a través de su palabra misericordia quiere y no quiere sacrificios, ¿no? Y conocimiento de Dios más que holocaustos, más que nada. Misericordia quiero, no sacrificios. Espero y esta palabra pues la medites. Estamos aquí por un tiempo corto, ¿no? De 10, 15, 20 minutos. Y estamos retomando otra vez las transmisiones. Y por la gracia y la misericordia de Dios, pues vamos a seguir. Ahora sí que meditando en la palabra del Señor. Crean a la palabra, no le crean a Oscar. Lo que diga la palabra. Porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Acompáñenme con lo mejor de la lectura, que es la oración. Acompáñame con una oración para despedir esta bendita lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta noche ya por darme la misericordia y la gracia de poder escuchar tu santa palabra. Vemos claramente que tú dices ir y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido por los justos, sino por los pecadores al arrepentimiento. Padre bueno, te doy gracias en esta noche y te pido por cada una de las personas que escuchen tu palabra, Señor, ten misericordia de ellas y ábreles el entendimiento para que puedan creer en tu palabra, Señor. El tiempo es corto, Señor. Este evangelio tiene que ser predicado en toda la tierra, Padre, y después vendrá el fin, Padre. Te pido por cada una de las personas, familiares, amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, Padre, llénalos de gracia. Te pido por los siervos de la misión y cada una de las personas, Señor, te lo pido y oro en el nombre bendito de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.